La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, en el corazón de Cristo y en el corazón de María, nos encontramos nuevamente entre ustedes en este micrófono que se nos permite seguir hablando y predicando la buena noticia a través de la Sagrada Escritura, a través de la celebración de nuestros sacramentos, a través de del magisterio de nuestra doctrina católica. Así que vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, pidiendo un deseo por la paz, como lo hizo Pío XII en su momento. Soy el Padre Francisco Javier Montes Ramírez, jefe eclesial de la Pastoral Litúrgica de aquí de nuestra diócesis de Tijuana. Nos encomendamos al Espíritu Santo, oh Espíritu Creador, Maestro de la verdad, que por ti se inspire y se difunda en los corazones y en las inteligencias de los hombres, no por temor al sacrificio, sino por renovación moral, un intenso deseo de paz, de justicia, de moderación y de prudencia. Paz que en sus fórmulas, en su esencia y en su realidad no olvide tu amonestadora palabra, que dice la palabra de Proverbios: no hay sabiduría, no hay prudencia, no hay consejo contra el Señor. E infúndeles al mismo tiempo la deliberada voluntad de esa paz, que no rechaza las condiciones indispensables, las líneas fundamentales, las consecuencias que de ellas se siguen. Haz que los gobernantes de nuestros pueblos eleven y dirijan el pensamiento a la grandeza, a la dignidad, a los beneficios, a los méritos de esa paz tan deseada, y que midan los derechos vitales de sus pueblos y naciones, no con la longitud de su espada y sus armas, ni con la extensión de las ventajas por ellos ansiadas, sino según la santa norma de la voluntad y de la ley divinas. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, ya habíamos estado comentando un capítulo de nuestra síntesis, un resumen brevísimo de la fe cristiana, en el que decíamos Dios nos habla de Dios, rostro cristiano de Dios. Y hace meses atrás decíamos como primer punto, creador de todo y de todos, de lo visible y de lo invisible. Es aquello que comentábamos, lo que nuestro credo confiesa: creador de los ángeles, de las criaturas celestes, de la bondad divina, y también el Señor y dueño de esta creación que lo sacó todo de la nada, como una manifestación de su amor. Y luego decíamos en un otro segmento, un solo Dios, un solo Señor, puesto que Él, al darle a Moisés en el Sinaí, en el monte de la alianza, uno de los mandamientos: yo soy el único amo y Señor, yo soy solamente tu Dios, solo a mí me adorarás, solo a mí darás la vida. Así que es un Dios que da y lo da en abundancia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, dice San Juan. Así que no hay nada que Él no haya dado para poder pedir. Pide que sus hijos se comporten conforme a su ley, a sus mandamientos, al mandamiento del amor, de la misericordia y del perdón. Por eso es un solo Dios, un solo Señor, en el que todos nos hacemos una sola familia. Y en otro segmento decíamos, un Dios vivo, es un Dios personal. Dios, desde que hizo su promesa, que Adán se separó de Dios,
no lo dejó solo a sus fuerzas, sino que le prometió un Salvador. Y esa fue la presencia con Noé, con Abraham, con Moisés. Yo estaré ahí con ustedes. Y la profecía del profeta Isaías: mandaré a mi siervo y será el Emanuel, el Dios con nosotros, porque es el deseo de Dios estar siempre con su pueblo, con sus hijos, con este pueblo de bautizados que ahora formamos la iglesia, y que por eso envió a su Hijo, para poder sentir esta carne mortal, este corazón tan frágil que puede caer en tentación, este cuerpo humano que tiene que estar siempre alerta, porque el cuerpo está, el espíritu está pronto, y también el cuerpo. Es un Dios que está tan cercano a nosotros, y por eso asumió nuestra condición humana, menos en el pecado. Es un ser plenamente libre, es un Dios, es en otro segmento que decíamos, un Dios de la libertad. Es un Dios que nos hace libres para poder estar con Él o estar contra Él, para decidir hacer el bien y evitar el mal. Es un Dios que con plena libertad nos ha creado en el amor, y también nosotros debemos amarlo en la libertad de los hijos de Dios, y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Es un Señor de la historia que, a través de los acontecimientos que pueden suceder en este mundo, Dios se vale de esas circunstancias y de esos acontecimientos para manifestar su gloria y darnos la salvación. Es un Padre amoroso y misericordioso. El rostro de ese Dios invisible es el rostro amoroso de Jesucristo con los pobres. Un rostro que se acerca a los leprosos, a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los olvidados, a los alejados, a los renegados y sobre todo a los pecadores. Por eso es el Padre que ama al pecador. No está de acuerdo con sus pecados, pero está esperando que el pecador se convierta. Es un Padre amoroso y misericordioso que perdona todas nuestras culpas y todos nuestros pecados. Enviando a su Hijo a morir en la cruz, nos ha redimido por medio de su sangre. Y seremos testigos de Cristo a través de esta sangre que también tenemos que derramar. La sangre que se derrama por muchos, en el sacrificio de la cruz y en el sacrificio incruento de la misa, nosotros derramamos esa sangre de Cristo. In alter Christi, in persona Christi. El sacerdote es el Cristo en persona, viviendo, experimentando y ofreciendo el sacrificio de ese Cristo. El sacerdote ofrece el sacrificio de Cristo, tomándolo entre sus manos, haciendo que por sus manos se convierta en el cuerpo y sangre de Cristo, para derramar esa sangre en medio de nosotros. Por eso es un Padre amoroso y misericordioso. Es un juez justo de todos, decimos. Dentro de las cualidades, si se puede nombrar así, de Dios, si le podemos poner algún nombre, dentro de las grandes cualidades de Dios está el amor, la misericordia y la justicia. Ese amor y esa misericordia que también le dará a cada uno según sus capacidades, pero también pedirá a cada uno conforme se le ha dado. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que poco recibe, poco se le pide. Es un Dios que le dará y pedirá cuentas de lo que ha dado. Con cada uno vendrá para ponerlo de acuerdo en la balanza de la justicia. Es un juez justo de todos, que hace salir el sol para buenos y malos, y da la lluvia para justos e injustos. Es un Dios estable, eterno, inmortal y fiel. Decíamos en la sesión pasada, es este Dios que permanece. Es un Dios que su amor dura por siempre, su justicia es eterna, su misericordia es para siempre. Es una alianza, es una misericordia, es un poder y es una gloria eterna. Es un Dios que no cambia de carácter ni de modo de tratarnos. Es un Dios que siempre nos trata eternamente bondadosa, amorosa y misericordiosamente. Y terminamos este
capítulo, en esta síntesis brevísima de nuestra fe cristiana, diciendo en este segmento el principal problema sobre Dios, el mal en el mundo, haciéndonos algunas preguntas que pudieron haber quedado sin responder al ir reflexionando sobre lo que los cristianos creemos. Hacen algunos puntos referencia a este aspecto del mal en el mundo y su relación con Dios. Aquí lo vamos a tratar ya más directamente y ya lo hemos estado tratando en algunos otros. Como preguntas o cuestionamientos para este segmento decimos: ¿cómo podemos armonizar nuestra fe en Dios con lo que vemos alrededor en nuestro mundo? Un filósofo, Tierno Galván, al contemplar el terrible mal que hay en el mundo, exclama: la única excusa que Dios tiene ante el mal es que Él no existe. Nietzsche, Sartre y todos esos filósofos existencialistas que hablan de esta vida como la náusea por todo el mal que existe, todo aquello que vemos en cada uno de los que nos rodean, sus asperezas, sus errores, sus defectos, nos hacen pensar en dónde está la bondad, en dónde está el amor, en dónde está Dios. Así que al ver el mal, no podemos echarle la culpa a Dios, porque según la opinión también de este filósofo, la única excusa que Dios tiene ante el mal es que Él no existe, ni siquiera hay un Dios. Si Dios no existe, entonces, ¿para qué echarle la culpa a Él de las cosas que pasan en el mundo? Pero si verdaderamente existe, entonces tendremos que cuestionar no solamente la existencia de Dios, sino la creación misma de nuestro ser y el quehacer que nosotros tenemos aquí en esta vida y en este mundo. Tenemos que verlo bajo una visión como lo miraría Cristo, no quejándose del mal, no haciendo otra cosa más que combatiéndolo y haciendo lo mejor de la voluntad del Padre. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo.
Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Innovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, con una visión cristiana, podemos decir que examinando el mal, podemos encontrar que hay algunos que sufren, pero lo que sufren, para algunos, es consecuencia del mal que han hecho. Y nosotros podemos decir, hemos recibido de parte de Dios carismas, dones, virtudes, nos ha facultado para estar dando lo mejor de nosotros en esta vida. Algunos han tenido la oportunidad de tener a sus padres sacrificados, trabajadores, entregados a su familia y no la han sabido aprovechar. Y nos podemos ir dando muchos ejemplos. Tenemos que decir, lo que sufren algunos es consecuencia del mal que han hecho. De ellos se puede decir todos aquellos refranes populares: con tu pan te lo comes y con el dedo te lo arrempujes. El que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. El que el fuego busca, se quema o se chamusca. ¿Eso querías? Pues aguántate. Por ejemplo, ¿querías comer de más, dando rienda suelta a tus ganas de comer, contrariamente a lo que debe hacer un hombre inteligente que nunca se quita la cabeza? Es decir, la inteligencia. Para comer, pues aguántate a los dolores de vientre, a lo más, tómate medicinas que a la larga te van perjudicando la salud. Para algunos, ¿querías lucirte en la moto corriendo a 200 kilómetros por hora? Pues aguántate ahora después del accidente. Esto pasa, como dicen algunos, aunque Dios siempre perdona, y el hombre a veces, la naturaleza nunca perdona. Entonces, si hacemos buen uso de nuestra salud, de las cosas que vamos recibiendo, para algunos, con el trabajo del sudor de su frente, para otros, porque es el esfuerzo de sus padres o de algún ser querido. Entonces, van recibiendo muchas personas la oportunidad, a veces no tan perfecta, no tan correcta, y sin embargo lo desperdician. Me explico. Es obvio que a veces nuestros padres, para algunos, tenemos padres que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, ellos, con esa inteligencia que Dios les dio, que no fueron ni a cursos, ni a conferencias, ni a formación de valores, ni a escuelas de padres, ni a nada, y sin embargo, nos enseñaron aquellos principios de bondad, de hacer el bien, y aquellos principios de cómo llegar a ser buenas personas, sin que ellas tuvieran una preparación ni de moral, ni de religión superior, ni de psicología familiar, ni de orientación familiar, ni de nada. A muchos se nos dio una raíz de bondad. Haz el bien, evita el mal. Trabaja mucho y da generosamente a los más necesitados. Eran frases de nuestros padres tan sencillas que contienen una riqueza inmensa y una enseñanza profunda. Así que no se necesitaba más de que nuestros padres nos decían: no corras, no brinques, no hagas esto, y pues ellos estar al pendiente ya hasta que nos sucedían las cosas, estar siempre ellos sobre nosotros. Y miren que para algunos padres nuestros no fueron tan fáciles las cosas, de tener 5 hijos, 8 hijos, 10 hijos, 16 hijos, y estar con uno y con otro mirando que ya se enfermó, que ya se cayó, que ya le pegaron, que ya sucedió, y estar al pendiente. Aún así, salir adelante.
no me salgan ahora las familias actuales que no pueden educar a un niño o a dos que tienen. Si en nuestras épocas de los 60, 70, familias numerosas, a los cuales les dieron ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de estudio y de constancia y perseverancia en la oración, en el trabajo, en el buen estar bien con los demás. Entonces, no me salgan que ahora no pueden educar a un escuincle que tienen, porque no pueden tener más o no quisieran tenerlos, pero no quieren tenerlos porque no hay posibilidades de estar al pendiente, darles lo mejor, y aún así, ni con uno, ni los educan bien, los maleducan, dándoles los caprichos y los gustos de los niños con sus gritos, con sus berrinches, y los maleducan. No les enseñan a comportarse en las otras casas, no les enseñan a estar quietos en los lugares donde deben de estar quietos, como en el templo, como en las juntas, etcétera, en muchas cosas donde no pueden controlar a uno de sus hijos, sabiendo que nuestras madres estuvieron llevándonos a muchos lugares con 5, 6 hijos, 2 en los brazos, 2 agarrados desde las faldas y 2 de las manos. Entonces, saberles ordenar, saberles decir cómo hacer las cosas. Y ahora que les dan todo, desperdiciando el tiempo, desperdiciando comida, mal alimentándose porque les dan para que coman tantas chucherías, tantas golosinas, y por eso no están bien nutridos los hijos, dándoles los juguetes que piden, los carros, las motos. Por eso decíamos este ejemplo, ¿sí? Ándale, arráncate corriendo a 200 por hora y después del accidente, ¡ay! ¿Por qué le pasó, Dios mío? ¡Ay! ¿Por qué le sucedió? Tanta gente que hemos asistido, los sacerdotes, que se han accidentado viniendo de una fiesta, porque venían beodos, embriagados, más de, no solamente 2 cervecitas. No digan que 2 cervecitas. Cuando suceden los accidentes no es por 2 cervezas. Es por unas copas, botellas, ¿qué copas? Botellas de vino que se echaron. Y después ahí están allí, Diosito, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Diosito, ¿por qué me pasó esto a mí? Al que no acepta que es hechura de otro y pretende por orgullo y falsa libertad hacer consigo lo que caprichosamente quiere, no teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza, según la que fue hecho, pues le van a suceder muchos males. Por ejemplo, el que quiere beber alcohol en demasía hasta que le da cirrosis, el drogadicto que cae en la imbecilidad porque se drogó mucho, la mujer que se deja ser juguete de los hombres y que a la larga se siente fracasada y deprimida. A todos ellos se les podría advertir a tiempo lo que Jesús le dijo a uno que perdonó y curó: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo, tenemos que decir, no son porque nosotros las provocamos. Perdón. Continuando con la idea anterior, muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo son porque nosotros las provocamos. Y sería una gran falsedad e injuria a Dios el decir que Él quiso, fue voluntad de Dios. Que allí empiezan a aplicar mal, es que no hay cosa que suceda sin la voluntad de Dios. Esperen, es cierto que muchas cosas contribuyen para nuestra salvación, pero no para nuestra desgracia. Nosotros provocamos males que hay en nuestro mundo. Dios, el Dios de Cristo, no nos trata como a los hijos de papi, a quienes remedian todos los desperfectos que hacen y que por eso nunca maduran. Dios, por el contrario, hace que seamos responsables de lo que hicimos
y nos hace cargar con las consecuencias de nuestros actos. El amor de Dios no es consentimiento y cómplice de nuestras cosas equivocadas. Dios no puede entrar en contacto con nuestros pecados. Dios no puede ser cómplice de aquellas cosas malvadas que cometemos, perversas que hacemos. Así que Él nos hace cargar con las consecuencias de nuestros actos. Otra de las muchas cosas malas que nos pasan no son porque nosotros las hayamos querido o provocado, sino que otros las han provocado, otros las han hecho. Todos esos males nos suceden porque Dios nos hizo seres sociales, dependientes unos de otros. Todos esos males tampoco Dios no los arregla, porque quiere que maduremos, aprendiendo a defendernos y a ayudarnos a ser solidarios, a compartir con unos y con otros para corregirnos del mal, a compartir nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra paciencia, nuestra sabiduría, organizarnos cívicamente para hacer nuestro mundo más amable y que aprendamos a perdonarnos sabiendo que también nosotros somos de la misma masa, estamos hechos de la misma materia que Dios ha hecho. A un chino, a un japonés, a un indonés, a un irlandés, a un europeo, un italiano, un americano, un mexicano, un hondureño, un brasileño, todos somos hechos de la misma masa y de la misma materia. Si no luchamos por hacer un mundo mejor y más justo, tendremos que aguantarnos las consecuencias. Entonces, si estamos viviendo un calentamiento global, veamos por qué hay calentamiento global. No es castigo de Dios, es consecuencia de los actos de mal manejo de políticas, de abuso y ventaja de empresarios y de industrias, y tala de árboles, contaminación de ríos, eliminar especies y muchas otras cosas. En unos momentos más continuamos con este breve tema. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 7 de la tarde, 30 minutos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que Dios nos da la
Dios nos ha hecho libres. Dios nos da la oportunidad de que hagamos nuestro propio destino junto a Él. Hay otras clases de males que son males físicos, catástrofes, hecatombes, como son las inundaciones, terremotos, enfermedades, epidemias o pandemias de nuestros siglos, como es el cáncer, el SIDA, las leucemias y tantas enfermedades a veces que no se han descubierto las soluciones, las pociones o los resultados para poderlas curar. Todos estos males se rigen por leyes físicas y de estos males tampoco podemos hacer expresamente sacándoselos de la manga como castigo o advertencia para nosotros por portarnos mal. No es Dios el responsable directo, como si Él estuviera gozándose de este sufrimiento con nosotros. Tan no es así que se pueden prever algunos fenómenos y decir, por ejemplo, que huracanes vendrán en determinado periodo del año. Pero además sabemos que estos huracanes y nevadas y lluvias o tormentas vienen a causa precisamente de la falla geológica o de fallas geológicas y de nuestros bosques, de nuestros ríos que se han descuidado y hacen que se provoquen estos fenómenos por falta de algo que ya no existe. En el Antiguo Testamento, en lo que se llama la alianza de Dios con Noé, se enseña que los creyentes en el verdadero Dios no pueden llamar castigos de Dios a las catástrofes naturales. Y tenemos que decir, estamos en un mundo de proceso, en evolución, y lo que podemos preguntarnos es, ¿por qué Dios nos creó en un mundo no bien terminado? Y la respuesta nos las da la misma palabra de Dios. El hombre tiene el mandato de llegarlo a dominar. El hombre como humanidad, como seres humanos, debe crecer en capacidad de conocer los fenómenos de la naturaleza y de saber defenderse. El hombre es un ser a quien Dios le pide crecer constantemente. Esta visión de Dios es contraria totalmente a la creencia marxista, que piensa que creer en Dios es creer en un ser que nos infantiliza y que nos da el biberón hecho. No por nada la técnica y las ciencias de la naturaleza se desarrollaron en la cultura judeocristiana, contrariamente a las culturas animistas, aquellas culturas que todo tiene alma y no se puede modificar porque sería ir contra su alma. Estas culturas orientales que hay que elevar el alma, hay que el alma que se una con el alma absoluta y total, que el alma salga de este mundo, que el alma, y el mundo y el cuerpo. O también los fatalistas, que ya todo está determinado desde que fue creado, ya nada puede cambiar, tu vida ya está destinada. Esas visiones fatalistas, deterministas, lineales. En la visión cristiana de la vida se fustiga, es decir, se reprocha a la humanidad por dedicar sus fuerzas y recursos en inventar y almacenar material de guerra para destruirse unos a otros, o en ocupar su tiempo en flojedades y placeres vanos, o en comodidades de unos cuantos, la riqueza en pocos y mucha pobreza alrededor de unos cuantos, en vez de desarrollar medicinas, instrumentos de salud, instrumentos capaces de corregir tanta maldad que hay en nuestro mundo, capacidad de producción alimentaria, creación de habitaciones más seguras, de sociedades más seguras con un poder de seguridad social que comience a educar a sus generaciones, a sus pueblos, desde la familia, desde el núcleo familiar y desde la escuela, desde que los jóvenes y los niños comienzan a abrir los ojos a la vida. Queremos tener una sociedad segura, entonces
hay que educar a las cabezas de las familias, que a veces son las que fallan en el dar una buena enseñanza y formación de valores y una educación de la conciencia, de los sentimientos y de los afectos, enseñándoles cómo manejar todo esto que Dios nos ha dado, cumpliendo los mandamientos y sabiendo cómo estamos hechos y cómo podemos ejercer esto que Dios nos ha dado. El verdadero problema que puede causar escándalo en contra de Dios es el sufrimiento injusto de los hombres, de los inocentes. ¿Por qué se queda callado en los hechos contra los que violan, contra los que maltratan, oprimen, asaltan, secuestran, matan al inocente o al indefenso, al débil o pequeñito, abusando de su poder? Nos tenemos que ir al salmista en el Salmo 44. Ante la opresión le grita a Dios: despiértate, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué escondes tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? Continuando dice: ¿por qué escondes tu diestra? En otro salmo: no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu inactividad. Y en otro salmo también: mis adversarios todo el día me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Descartamos de este problema, pero solo en parte, al mundo de los adultos, cuando ellos podrán defenderse, cuando ellos pueden defenderse y poner en orden al malvado, pero no lo hacen por flojeras y comodismos, por conveniencias, gustos e intereses, por riesgos o ventajas transitorias, por individualismo y falta de unión y solidaridad de los que necesitan defenderse, por ignorancia culpable de sus propios derechos o de los medios de defensa, etc. Para todos estos podríamos decir, como anteriormente afirmamos: el que por su gusto es buey hasta la coyunda lame. Por ejemplo, un pueblo que no ejerce su participación ciudadana para que haya una verdadera democracia, un grupo de trabajadores que como borregos o para no tener dificultades votan a favor de líderes corruptos, esos sufren porque quieren y no pueden echarle la culpa a Dios. Dios puso al mundo en nuestras manos y nosotros lo debemos arreglar. Si pudiendo no los arreglas, pues entonces aguántate. ¿Cuánta gente ignorante, poco formada en, no digamos ya ni siquiera en la conciencia, sino en el conocimiento de los principios universales y básicos de políticas, de sociedades, de civilizaciones y lo que nosotros vivimos en el mundo, van a visitar a Roma y después ahí andan? ¿Por qué el Vaticano tiene tantas riquezas y mejor no vende sus cosas para que se acabe la pobreza? Cada pueblo tiene su gobierno. La iglesia no puede estar ofreciendo políticas de alimentos, de producción, de educación a otros pueblos para que salgan de la pobreza, para que salgan de sus miserias. Es cada pueblo debe salir con sus propios recursos. Sus líderes, los adultos y la gente donde cada uno vive, tiene que ejercer sus derechos, tiene que ejercer y poner a trabajar los dones y los talentos que Dios ha puesto. Por eso, por flojera, por comodismos, por conveniencias, por intereses, por ventajas transitorias, por egoísmo, por individualismo, por falta de solidaridad, por eso hay tanta miseria en los pueblos, porque decimos, es el pecado el que provoca todo esto. Sí, entonces dejemos que Dios entre en nuestro corazón, dejemos que Dios entre en nuestros hogares. Estamos en este mundo, en este momento, en este tiempo, sacando a Dios de nuestras vidas, sacando a Dios de nuestros principios que nos deben de hacer crecer como verdaderas personas humanas. Y desviamos muchas cosas, que por respeto y por derecho a las personas tenemos que dejar que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, que por derecho a otros
y respetando sus gustos. Tenemos que dejar que fumen marihuana y que se droguen para que se legalice la droga. Tenemos que dejar que cada quien exprese su fe como se le dé la gana, y no estamos obligando a nadie, eso es verdad. Pero estamos sacando a Dios de nuestras vidas. No nos quejemos. No nos quejemos de no querer convertirnos y confesarnos para que entre la gracia, para que el Espíritu Santo haga de nosotros seres razonables, inteligentes, con conocimiento, con sabiduría divina, para poder vivir como auténticos hijos de Dios. Pero no es así. Queremos vivir nuestra sabiduría, queremos vivir nuestra vida, queremos vivir nuestro mundo, queremos vivir a como se nos antoje, bebiendo, gastando, comprando cosas inútiles, haciendo cosas sin tomar en cuenta la pobreza, la miseria que hay a nuestro alrededor. Nos quejamos de que roban casas, de que hay drogadictos, malandros, de que nos quejamos de que hay gente incrédula, nos quejamos de que hay... pero no hacemos nada. Todo mundo encerrado en su casa, mirando televisión, escuchando sus canciones a todo volumen, pero no queremos acudir a la parroquia, a la capilla, donde podemos tener enseñanza, tener formación, tener reflexión y meditación de la palabra de Dios para poder vivir santamente, para poder vivir la voluntad de Dios. Alejamos nuestra vida de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Sacamos a Dios de nuestra vida, que ni siquiera somos capaces de bendecir los alimentos y darle gracias a Él. Lo sacamos de nuestra vida y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Y después del duelo, ¿qué? Talleres Arquidiocesanos para Familias en Duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betani TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación 125 pesos o $10. Cupo limitado. Llama al teléfono 681-5584. Te esperamos. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Nueva casa, mejor programación católica. Koinonia Radio 800 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que esos que sufren porque quieren y no pueden echarle la culpa a Dios. Tantas cosas por corrupción, por egoísmo, por malversación de fondos económicos, por equivocar el servicio que deben de dar a la comunidad, su función ante la comunidad. Entonces, Dios ha puesto en nuestras manos tantos dones y tantos regalos que mucha gente se ha apropiado de ellos en los puestos públicos, en el dar Dios abundancia a algunos, creyendo que por su mucho trabajo ellos se lo han merecido y pueden vivir como se les antoje, haciendo riqueza sin pensar en los demás. Entonces Dios puso al mundo en nuestras manos y nosotros lo debemos arreglar. Si pudiendo no lo arreglas, si
sabiendo que están las cosas a tu alcance, entonces no te quejes, aguántate. En nuestras comunidades, donde ahí en la parroquia del Rubí, le decía a mi comunidad, ¿por qué ustedes critican tanto a los sacerdotes y a la iglesia? Nosotros, sacerdotes, todos nos esforzamos por darles formación a la familia, formación a los jóvenes, una formación no solamente catequista, evangelizadora y misionera, sino también humana. Y los invitamos a cursos para padres, a conferencias que hacemos, a formación de escuela de valores, y les tenemos tantas cosas que no asisten. Aparte ya les damos devociones y les damos momentos de oración, de intimidad con Cristo, en adoraciones nocturnas, en momentos ante el Santísimo, en momentos ante el sacramento de la penitencia, en momentos de celebraciones comunitarias. Y les decía yo a mi comunidad, no asisten. Si lo ponemos a las 5 de la mañana, no van porque es muy temprano. Si lo ponemos a las 10 de la mañana, no van porque están ocupados. Si lo ponemos a las 12 del día, no van porque están trabajando. Si lo ponemos a las 3 de la tarde, no van porque ya están dando de... Si lo ponemos a las 6 de la tarde, no van porque no llegan a su casa. Si lo ponemos en la noche, no van porque ya están cansados. Si lo ponemos a las 12 de la noche, tampoco van. Entonces, ¿a qué hora quieren entonces recibir la gracia de todos los medios que les damos para santificarse? ¿A qué hora siempre estarán ocupados y nada más piensan que se conforme el padrecito con que vaya a misa el domingo? Yo no soy quien para juzgar, ni tampoco me pongo en lugar de Dios, pero imagínense si Dios dijera, pues confórmate con lo que ya te di la vida, confórmate con que ya ahí estás vivo todavía, confórmate con que te di este día, confórmate. No es conforme, no es conforme a, no es condicionando, es Dios que ha dado en abundancia, espera, Él no pide, a Dios no le afectamos en lo más mínimo, Él solamente espera que nosotros le respondamos. Él ve lo que llevamos en nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros sentires, nuestros quereres, nuestras experiencias. Él ya conoce nuestros corazones, solamente espera que santifiquemos su nombre y que hagamos su voluntad y que cumplamos sus mandamientos, amando a Él ya, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en cuanto al problema de los inocentes que sufren, lo primero que podemos afirmar es que si tú crees en un Dios todopoderoso, como parece que todas las grandes religiones creen, las grandes religiones hablando budismo, taoísmo, hinduismo, el islamismo, el judaísmo, esas son las grandes religiones. A esas les podemos llamar religiones, se los he repetido muchas veces, las grandes religiones antiguas que tienen una base mística y tienen una base de celebración y de conocimiento. Todas estas tienen su teología, su sabiduría, sus conocimientos, sus principios, quienes celebran, quienes son portadores de ese conocimiento. Esas son las grandes religiones que creen que tienen un Dios todopoderoso. Vas a tener que maldecir a ese Dios, en la que todas las religiones, las grandes y verdaderas, auténticas religiones antiguas, creen en este Dios. Si Dios es todopoderoso, entonces podemos preguntar, ¿por qué no pone orden en el mundo? Es una pregunta que todo mundo, para exentarse o para poner pretexto de no ser creyente. ¿Por qué Dios no pone orden en el mundo? ¿Por qué no se faja los pantalones y mete en orden a los violadores, a los políticos corruptos, a los dictadores, a los prepotentes, etcétera? Si dices que Él puede, ¿por qué no lo hace? Pero si no puede, entonces quiere decir que no es todopoderoso. Algunos dicen,
Todavía podemos escaparnos del problema diciendo que el que quiere actuar a través de los que podemos defender al inocente, él quiere actuar a través de los que podemos defender al inocente. Dios pide permiso para entrar en nuestras vidas, a nuestros corazones, y hacer nosotros algo por los más pobres, por los que han sido agredidos física, moral y psicológicamente, espiritualmente. Defenderlos, a los que no tienen voz, a los débiles, a los pequeños. Él mismo quiere llegar a nosotros. La respuesta es esta. Lo que pasa es que ese Dios todopoderoso en el que la mayoría cree no existe, no es el verdadero. El verdadero Dios, el Dios cristiano, no es el todopoderoso, sino el Dios amor, que no puede hacer nada que vaya contra el amor. Y por eso no puede violentar al malvado, no puede quitarle la vida, porque sería convertirlo en una cosa. La primera condición del amor es respetar la libertad. Y Dios, ya decíamos, es un ser libre. El amor no se puede obligar desde fuera, porque dejaría de ser amor. Dios no puede hacer máquinas de amar y hacer que lo amen forzosamente, porque solo el ser libre, solo la persona puede amar. El que practica su libertad, entonces conocerá el verdadero amor. Y como Dios ama al malvado, al pecador, entonces no lo puede obligar a convertirse. Por eso inventó la cruz de Cristo, porque solo el amor puede atraer el amor. Por eso envió a su Hijo para morir por nosotros, dice la carta a los Hebreos. Si Dios no perdonó a su Hijo, porque Jesucristo con llantos, con lágrimas y con gritos le pedía que lo quitara de la cruz. Mas sin embargo, Dios le pidió que con su libertad humana, como verdadero hombre, cumpliera la voluntad que le pedía y el plan de salvación, morir en la cruz. Dios no tiene más recurso que el amor. Entonces, el amor que Dios ha expresado en plenitud no es porque envió a su Hijo a hacer milagros, no es porque envió a su Hijo a curar y a que estuviéramos pidiéndole, no, para morir por nosotros. El derramar su sangre por nosotros fue el precio más caro que Dios pagó por amor a nosotros. Cuando una mamá le reprocha a Dios de que no la oye porque no convierte a su hijo, esa mamá está olvidando que Dios no puede entrar en el corazón de alguien si éste no le da permiso. Mientras tanto, siempre hay gente que llega con nosotros los sacerdotes: padre, a ver cuándo va a la casa para que vaya y hable con mi hijo, con mi esposo, porque no quieren venir a misa, porque no, andan mal, porque traen este vicio, porque traen estas cosas malas. ¿Por qué no va y platica? Señora, por eso le decimos, Dios no obliga, y los sacramentos, como es la confesión o una orientación espiritual, no se le puede obligar a nadie. Es como los prisioneros que los amarran y que les hacen que confiesen su delito. Así no podemos nosotros amarrar a nadie para que se acerque a Dios y para que saque lo que trae en su corazón. No se puede obligar a nadie. Dios no puede entrar a fuerza en el corazón de alguien si esa persona no le da permiso. Como dice el Apocalipsis, se quedará tocando, deseoso de entrar y comer juntos, pero no entrará. Dios no puede salvarnos a la fuerza. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín. Por eso Dios tiene que ganarnos el corazón, y para eso envió a su Hijo, con la seguridad plena, sabida de antemano, que lo íbamos a maltratar hasta hacerlo morir en la cruz. Porque nosotros los hombres solo entendemos que alguien nos ama cuando gasta su vida y la entrega por nosotros. Nosotros los cristianos en el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios es antes Padre, es antes amor que todo poder. Antes que todo poder es amor. En vano espera el que cree que Dios empleará su poder para castigar. Al decir que Cristo vendrá rodeado de poder y gloria, se trata del poder y gloria del amor.
No vendrá para destruir al malvado, sino para separarlo y llevarlo a donde el mismo malvado quiere. A donde quiere uno ir y a donde uno espera. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que vives? Se despide de ustedes el Padre Francisco Javier Monte Ramírez. Estaremos pendientes en la otra charla aquí con ustedes, sabiendo que hay que confesarse, hay que reflexionar, hay que rezar el rosario, hay que comulgar cada vez que se pueda e ir a misa. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Christe